¿Qué entendemos por negociación? Una vez hice una pregunta así en un evento y le dije a un participante, ¿tú puedes negociar solo? Y me dijo, sí, todos los días negocio conmigo, voy a mi habitación y me pregunto yo mismo me contesto. ¿Y estás negociando? Sí, porque a veces me digo sí y a veces sí me digo no. Pero bueno, ese es un diálogo interno, ¿no es cierto? Ese es un diálogo que todos tenemos, pero no estamos negociando. Porque para negociar necesitamos dos personas, como mínimo. Y entonces la negociación colectiva tiene que ver trabajadores a empleadores. Trabajadores, sindicato, empleadores, como empresa sola o a través también de una organización sindical empresarial, ¿no? Como por ejemplo la CAPECO, que negocia con construcción civil. ¿Qué es lo que pasa con el convenio colectivo que viene a ser el resultado de una negociación? El proceso de negociación colectiva se inicia con la presentación de un pliego de reclamos contradictorio. En ese se especifican condiciones remunerativas y condiciones de trabajo, ¿no? Mejores aumentos de remuneraciones, que haya, digamos, uniformes, que haya protección de EPPs, ¿no? Y al final entra, digamos, eso al Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Trabajo obliga a las partes a negociar. Empieza con la primera etapa que se llama negociación directa, donde el trabajador y el empleador se juntan para resolver el problema. Si fracasa esa negociación, entramos a lo que se llama la conciliación, que viene a ser una negociación asistida. Las partes negocian y hay una persona que los ayuda, los alienta a que resuelvan ese asunto. Si fracasa la conciliación, vamos a la mediación. Que hay otra persona que más bien sí plantea cosas, ¿no? Dice, bueno, ¿sabe qué? Aquí yo considero que puede resolverse esta forma. Las partes si lo aceptan, bueno, si no lo aceptan hay que ver. Y si fracasa la mediación, te puedes ir al arbitraje o a la huelga, ¿ya? Pero ¿qué cosa es el convenio colectivo? Es el acuerdo de las partes. Y ese acuerdo tiene que hacerse por escrito. Características: modifica el pleno derecho al trabajo y los contratos individuales quedan automáticamente adaptados. Por ejemplo, remuneraciones. En mi contrato de trabajo decía que debía percibir una remuneración mínima vital, 930. Pero el convenio colectivo dice que nadie va a ganar menos que 1200. ¿Qué es lo que va a prevalecer? ¿El contrato o el convenio? El convenio, ¿no es cierto? Porque es un acuerdo que modifica las relaciones individuales. ¿Qué más? Ese convenio va a regir desde el día siguiente de la caducidad del convenio anterior. Pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? Por ejemplo, hay unas cosas que se llaman prestaciones continuas y lo que, digamos, no son continuos. Alguna vez, por ejemplo, me dijeron lo siguiente: las remuneraciones van a ser desde que se arregla el pliego o desde su presentación del pliego. O sea, desde el convenio colectivo o la presentación del pliego. Y va a ser desde la presentación del pliego. Entonces te van a tener que reintegrar dinero. Pero ¿qué pasa si dice de repente vamos a dar una prestación? Como por ejemplo, vamos a traer leche Gloria, un tarro de leche diario a los trabajadores. ¿Desde cuándo le vas a dar ese tarro de leche? Desde que empezó el pliego. Todas las deducciones pueden durar 2, 3, 4, 5 meses. Y ahí le vas a dar a partir de la resolución del convenio, porque si no tendrías que darle muchos tarros de leche, ¿no es cierto? Entonces hay que tener en cuenta eso, que si no hay una modificación de los aspectos concretos de lo que significa, digamos, las prestaciones económicas y las que no son económicas, ¿ya? Entonces, rige el día siguiente la caducidad del convenio anterior. Si hubiera un convenio anterior, entonces termine ese convenio y empiece el otro. ¿Cuánto tiempo negociaste? Pudieron haber sido un mes. Por ejemplo, construcción civil. Ustedes saben que normalmente construcción civil es una negociación que se hace en Lima a través de la CAPECO, que es la Cámara de Construcción, y el gremio de construcción civil. Entonces los dos se juntan y nunca se ponen de acuerdo. Entonces, ¿quién resuelve? Con una resolución directora del ministerio. Después de repente de 6 meses que han negociado.
Y entonces dices tú, ¿desde cuándo va a ser el aumento? Desde que presentaron el pliego. Y los contadores están ahí en problemas, porque luego, como se llama, tienen que hacer el reintegro a los trabajadores. Yo entendía, creo que les conté a ustedes un caso de unos trabajadores que habían hecho una represa. Hicieron una represa y las represas pues duran tiempo, ¿no? Pero una vez que termina la represa, los trabajadores se pueden ir de todo el periodo. Pero estaban teniendo un domicilio en Tacna. Y sucede que pues, tenían que reintegrar sus remuneraciones. Y la empresa comenzó a mandar comunicaciones a los domicilios y no los encontraba. Así que lo que tuve que hacer es ¿cómo se llama? Un depósito en el Banco de la Nación. Solicitar luego al juez, señor juez, ¿sabe que he depositado el dinero del trabajador aquí? Por si acaso, pongo su conocimiento. ¿Por qué razón se hace eso? Porque va a haber intereses legales laborales, como hemos hablado hace un momento. Y eso se lo va a cobrar a quién? Al sindicato. Si tú depositas en el banco, lo dices, ya no es problema del trabajador, ¿no? Ese depósito. Pero eso ¿por qué? Porque el pliego se solucionó después de 6 meses. ¿Ya? Bien. Normalmente un pliego de reclamos, o mejor dicho, un convenio colectivo debe durar 1 año. Pero puede ser de más a 2 años, depende de las partes. Ya hemos dicho, cuando decimos que modifique el convenio colectivo las relaciones individuales, entonces quiere decir que ya no vas a considerar la remuneración anterior. Bien. ¿Qué pasa cuando hay cláusulas permanentes? Hay cláusulas que se llaman permanentes cuando yo lo aconsejo, ¿no? Salvo que veo casos, porque si tú tienes una cláusula permanente, después te arrepientes y no puedes modificar, ¿no? Entonces, pero ha habido casos, los cuales dicen, bueno, esto va a ser para siempre. Por ejemplo, normalmente lo que son uniformes. Una cláusula permanente es que haya, por ejemplo, 2 uniformes al año. Y ya pues, todos los años 2 uniformes, una condición de trabajo. Pero en remuneraciones, nunca debes establecer cláusulas permanentes, mi consejo. Sino negociar por 1 año y luego el siguiente. Porque uno no sabe qué es lo que va a pasar. Nosotros vemos, por ejemplo, en este momento la situación y la corrupción que hay en América, en Chile, Bolivia, creo que hasta Colombia debe tener problemas. Entonces las empresas siempre tienen cierta preocupación. Entonces de repente este año no va a ser tan bueno como el año pasado y no va a cumplir sus obligaciones, ¿no? Eso es en el caso de las cláusulas permanentes. ¿Qué pasa cuando hay fusión, traspaso, veto, cambio? ¿Saben en qué consisten estos términos? ¿Fusión? No conocen, ¿verdad? Bueno, yo les voy a comentar mi experiencia en ese sentido. Habían, digamos, como 4 empresas, digamos, 3 que eran empresas EIRR, que son empresas individuales de responsabilidad limitada, y una SAC, una sociedad anónima cerrada. Pero las 4 empresas tenían los mismos socios. Y entonces decidieron que la SAC fuera potenciada. Vamos a hacer de que todos los activos de estas 3 empresas pasen a la SAC, de tal manera que nos convertimos en una empresa más potente, más sólida, con más presencia en el mercado, con mayores activos. Y había que hacer una fusión, significa que una empresa absorbe, una fusión por absorción. Entonces todos sus activos y pasivos pasan a la empresa mayor. Y también, por ende, los trabajadores pasan de una planilla hacia la otra. ¿Ya? Entonces dicen, en esos casos, ¿qué sucede con los sindicatos? Los sindicatos de las empresas, bueno, van a tener que concluir su labor, porque si es que ya no hay empresa, ya no hay sindicato. Pero los convenios colectivos van a concluir hasta la vigencia, después de la fusión. Si la fusión es ahora y el convenio tiene que regir hasta fin de año, entonces tendrán que regir hasta fin
¿Ya? Entonces, eso va a ser también un traspaso, venta, cambio de giro y otras situaciones similares. Se formaliza por escrito de 3 ejemplares. ¿Qué significa formalizar por escrito? Y eso es una de las cosas que siempre he podido observar. Una vez les digo que hacemos algunas negociaciones en las cuales es obligatorio, por disposición del ministerio, que se junte y haga un acta de instalación, se llama así, entre trabajadores y empleadores que van a negociar. Y se llaman comisiones sindicales. Esa es la única acta que uno está obligado a presentar. Y sí está obligado a presentar cuando hay acuerdos. Pero puede ser como esto que les digo de la construcción civil, que van a negociar y de repente no se ponen de acuerdo. Y si no se ponen de acuerdo, no hay acta. Así es. Pero cuando hay acuerdo, entonces se tiene que hacer por escrito y mediante 3 ejemplares. ¿Ya? ¿Qué es una cláusula? Así como ustedes, por lo menos algunos de ustedes habrán visto que es un contrato de trabajo, ¿no? ¿Sí? Saben que tiene cláusulas, ¿no? Por ejemplo, primero se exhorta donde está el nombre de la empresa, de los trabajadores, sus datos, y luego viene la primera cláusula que dice: el trabajador es una persona natural, el empleador se dedica a esto, y lo contratamos para otra cosa. Esas son cláusulas. Y las cláusulas que tienen los convenios colectivos son normativas, son obligacionales y son delimitadoras. ¿Ya? Es decir, las normativas se refieren a, son muy parecidas a las que hay, digamos, en los contratos. Las obligacionales, un ejemplo de obligacional, por ejemplo, puede decir: la empresa se obliga a proporcionar uniformes. Hay una obligación. Delimitadoras: este convenio va a durar hasta tal fecha. ¿Sí? Entonces, esas son las cláusulas, ¿no? O sea, se redacta, el primer reclamo se puede presentar como uno quiere, pero los convenios tienen que redactarse en cláusulas. Y hay que ser muy preciso, ¿no? Porque tuvimos un problema en esa empresa justamente que otorgaba leche. Entonces la cláusula decía lo siguiente: la empresa se obliga a proporcionar un tarro de leche todos los días. Y así quedó el convenio. Y de pronto la empresa pues comenzó a dar la leche, pero le daba un tarrito de este porte, ¿cómo se llama el tarrito chiquitito? Y la gente reclamó y dijo: no, nosotros no hemos hecho un tarro de leche, no un tarrito. No, es un tarro, de acá hay tarro de leche y este es un tarro de leche. Lo que no especificaron era la cantidad. ¿Por qué? Ahí falta precisión. Entonces hay que tener mucho cuidado con la conservación, tenemos en un convenio colectivo esas cláusulas. ¿Ya? Las partes están obligadas a actuar de buena fe. Ese es un poco complejo, porque a veces la primera de bastos, una vez se patea el tablero y dice: me voy a negociación directa. Oye, pero a veces también resulta que los engañan. Y bueno, ya los sindicatos ahora están bien preparados, tienen asesores. En el caso, por ejemplo, de construcción civil, no sé si ustedes han visto, ahora que ha habido intervención policial, ¿se han dado cuenta? Ha habido intervención policial y han capturado a varios dirigentes de construcción civil que dicen que hay una mafia. Están, digamos, en este momento con prisión preventiva o están en esta situación. Y las marchas están por la calle, pues, ¿no? Están ahí y entonces ves ahí que sale de la multitud, se elige ahí una persona con terno y dice: soy el abogado del gremio. Y toma la palabra, dice, ¿no? Soy el abogado penalista. Pero sé que hay otros abogados laborales y otros abogados de otra naturaleza. Entonces quiere decir que los gremios están asesorados. Bueno, hay que negociar de buena fe, se entiende que las partes están dispuestas a negociar. Pero en la praxis tenemos que ver que alguno de ellos va a querer, digamos, si es que no hay buena fe, patear el tablero. ¿Qué cosa es la conciliación? Es un mecanismo de solución de conflictos donde hay un tercero que anima a las partes a buscar solución. ¿Quiénes solucionan el pliego de reclamos? Las partes. Solo que mediante la conciliación lo que haces es que tú animas, ¿no? Y dices: es mejor que arregles. Para evitar constar en papel. ¿No es cierto? ¿Por qué es mejor que arregles?
porque de esa manera, ¿cómo se llama? No te olvides que son parte del proceso. Y a veces funciona, ¿no? Si el conciliador es bueno, es inteligente, puede acercar a las partes para que encuentren una solución, ¿no? Los anima. Bien. Ahora, su desarrollo es simple, ¿sí? Porque lo único que tiene que decir es que más vale un buen arreglo que un mal proceso. Es lo que también digo, hay una concepción de que los empleadores y trabajadores son enemigos. Yo pienso que no. Yo pienso que trabajadores y empleadores se necesitan mutuamente y hay que tratar de reconocer. Y la negociación colectiva es un instrumento muy interesante como para poder acercar posiciones. Depende del tipo de negociación que establezcas. En el mundo de los negocios hay, ¿cómo se llama? Hay una escuela en Harvard, la escuela de negociación muy interesante, que ha establecido y han investigado sobre las formas de negociación. Y esas negociaciones pueden ser, dice, distributivas e integrativas. ¿Qué significa distributivas? Un proceso en que yo gano, tú pierdes. E inclusive dice que la distributiva, que es yo gano, tú pierdes, puede ser dura o blanda. Es dura cuando tú ganas y el otro pierde. ¿Y cuándo es blanda? Cuando yo pierdo y el otro gana. Y se da eso, ¿no? Bueno, ya, has negociado ya todo, dame lo que tú quieres. ¿Piensas tú que es una negociación? No. En cambio, la integrativa es cuando las dos partes van a buscar cosas entre los dos para beneficiarse. ¿Sí? Y eso significa diálogo, ¿no? Diálogo. El ejemplo, ¿conocen ustedes el ejemplo de la naranja? ¿Saben de las naranjas? ¿No? Resulta que dos personas querían comprar naranjas y había un solo vendedor. Y entonces el vendedor dijo, muy vivo, ¿usted quiere comprar naranjas? Sí. ¿Cuánto me da? Tanto. ¿Usted quiere comprar naranjas? Sí. ¿Cuánto me da? Y empezaron las personas entre paréntesis, ¿cómo se llama? A pujar entre ellas para ver quién se lleva las naranjas. Pero dice, ¿qué pasaría si las partes se ponen a conversar? Y uno le dice al otro, ¿para qué necesitas las naranjas? Yo las naranjas necesito para hacer jugo. Y entonces, ¿y tú para qué necesitas las naranjas? Yo necesito las cáscaras. ¿Y para qué las cáscaras? Para hacer pasteles, para hacer tortas de naranja. ¿Y qué tal entonces? Vamos de acuerdo, cómpralo tú, quédate con el jugo y dame las cáscaras. Ganaríamos los dos, ¿no es cierto? Eso se llama una negociación integrativa, que es recomendable hacer también en lo que significa el trabajo, ¿no? Buscar que las partes traten de encontrar soluciones, porque al final trabajadores y empleadores van a mantener una relación casi después del matrimonio, está el trabajo, ¿no? Entonces vas a estar con tus jefes, imagínate una negociación, es una negociación larga, de larga data, y vas a tener, pienso yo, que como dicen Yuri de la Universidad de Harvard, es una negociación propuesta para las empresas, ¿no? Especialmente para lo que significa grupos humanos. ¿Qué cosa es el arbitraje? Claro que el arbitraje ahora, digamos, se habla mucho de otro tipo de arbitraje, que son, digamos, en materia concursal, en materia, digamos, empresarial, y hay algunos abogados que están siendo procesados por arbitraje, ¿no? ¿Saben eso? Entonces, pues están haciendo, han pedido prisión preventiva y están, digamos, discutiendo su situación, porque se han metido con Odres. Ahora Odres es una empresa que ya no, si antes tú decías yo trabajo con Odres, ahora ya no, ya lo sacas de tu currículum, ¿no? ¿Sí o no? Ya no puedes poner porque para sospecha, que eres presunto sospechoso porque trabajaste en Odres. ¿Cuánto de la corrupción te ha tocado a ti? No, porque yo no sabía, ¿no es cierto? Pero dice que hay algunos actos que tienen problemas. Pero el arbitraje laboral es otra cosa. ¿Tiene que ver con él? Sí. El arbitraje laboral es un proceso en el cual, a diferencia de la conciliación, donde, digamos, las partes resuelven su problema con la presión tercero, el arbitraje es como si fuera una decisión judicial, como una sentencia. Y eso se le llama laudo arbitral.
que lo dan las personas que tienen determinadas características. ¿Cómo se hace el arbitraje? Es sencillo. Primero, las partes deciden quién va a ser su árbitro. Los trabajadores dicen: yo quiero que sea este mi árbitro. Los empleados dicen: yo quiero que sea mi árbitro. Y entre los dos busca un tercero, para que ese tercero presida, y entre los tres toman una decisión. Hay oralidad, o sea, hay que exponer a los árbitros cuáles son tus pretensiones. Es rápido, claro que después que has terminado, digamos, la negociación y conciliación y no había acuerdo, el árbitro te va a pedir un proceso muy rápido, te va a pedir expediente, va a pedir tus pretensiones y luego va a resolver. Inmediación significa que tiene la posibilidad de conversar con las partes, ¿claro? Y lealtad, eso es lo que ha faltado en muchos arbitrajes, pues significa de que tú vas a actuar conforme a tu conciencia. Claro que en la radio de conciencia algunos no tienen conciencia, dicen, ¿no? Sí, en nuestro país, por lo menos, pero sí, los árbitros son buscados por su capacidad de análisis y sobre todo que no pierden de vista sus principios, ¿no? Y hay una cosa que justamente tuve una pequeña intervención en un evento que tuve en el doctorado de Derecho, donde me planteaban que el arbitraje podía ser igual al arbitraje civil. Y yo dije que no, porque definitivamente los trabajadores plantean una propuesta de solución y los trabajadores, los empleadores también otra. Los árbitros no pueden combinar, no pueden hacer un poquito de acá, un poquito de allá. Toman una decisión, o esta o la otra, ¿ya? Y podrían hacer encima un fallo de equidad para, digamos, atenuar las posiciones extremas, o sea, si fuera radical. Tomo la decisión de adoptar una de las propuestas, pero puedo morigerar, ¿no? Estoy de acuerdo con él. Bien, ahora, una de las preguntas que me dicen es también sobre el arbitraje. Vamos a ver ahí. ¿Qué pasa cuando un arbitraje ha generado, digamos, una situación que puede ocurrir también de desconocer derechos laborales? Un caso extremo, ¿no? Digamos que ha desconocido vacaciones y que está, digamos, normado. Entonces, ¿se puede de alguna manera cambiar esa situación? Entonces podría irse al Poder Judicial mediante un proceso que se llama impugnación de laudos arbitrales, que lo conoce la sala laboral, ¿ya? Entonces es posible ir al proceso judicial si es que, digamos, un laudo arbitral, o sea, una decisión de los árbitros no ha vulnerado derechos fundamentales laborales, esencialmente, ¿ya? Bien, tenemos acá la huelga que al principio señalamos, ¿se acuerdan ustedes cuando hablamos de suspensión de trabajo? La huelga es una suspensión de trabajo. ¿Y qué clase de suspensión es? ¿Perfecta o imperfecta? Una suspensión perfecta, porque no hay prestación de trabajo ni hay remuneración, ¿es cierto? Entonces, pero sí, la huelga es está amparado constitucionalmente, o sea, por lo tanto no se puede, digamos, desconocer, ¿no? Salvo cuando, digamos, se declara ilegal. Entonces, los trabajadores deben abandonar el centro de trabajo, ¿no? Lo que no pueden hacer es secuestrar a los gerentes, ¿no? En algunos casos no se ha podido ver, ¿no? Digamos, eso ya es un delito. Y el empleador tampoco no puede desconocer la huelga, porque también es otro delito, ¿no? El delito de secuestro que hacen, digamos, los trabajadores a un funcionario, y el delito contra la libertad de trabajo que hacen los empleadores para no permitir que se ejercite el derecho de huelga que está reconocido por la Constitución. ¿Sí? Bien, determina la abstención total de las actividades de conversación del personal de dirección o de confianza. Miren, me acuerdo hace muchísimo tiempo había un programa que se llamaba en Sauder, Manos Sucias. ¿En qué consistía Manos Sucias? Que el personal estaba en huelga y solo los funcionarios trabajaban. Entonces dice, se ensuciaban las manos, entonces se les permitía trabajar.
Suspende los efectos de los contratos individuales, inclusive la obligación de abonar la remuneración sin afectar la subsistencia del vínculo laboral. Es un caso de suspensión. Y lo que tenemos que decir, sí, más bien que es factible tener a trabajadores trabajando durante la huelga si hay algunos. Y esos son para mantener los servicios mínimos existentes. O sea, no se puede paralizar totalmente, por varias razones, ¿no? Por ejemplo, tenemos EDAPAR. Imaginen ustedes que los trabajadores de EDAPAR, todos se declararon en huelga y entonces no hay producción de agua. Sería un caos, ¿no? Porque la gente que, como hemos dicho, nosotros tenemos más del 85%, creo, o por ahí estamos, de agua en nuestros cuerpos. Por eso yo tengo ahí mi botellita para hacer un poco de vez en cuando, para no decirle también, ustedes también como yo por ahí. ¿Y qué pasaría si es que no hay producción de agua? Atentarían contra la seguridad de las personas. Porque si somos agua, vamos a morir. Entonces dice, hay que mantener los servicios mínimos esenciales para la producción de agua, el resto que sea agua. ¿Qué pasaría si de repente la huelga se da en un hospital? ¿Qué hacemos? Ya, todo decir no atender a los enfermos. ¿Se mueren o no? Claro que en algunos casos se dice, vamos a declararnos en huelga y vienen los pacientes se los llevan a su casa. Pero no, pues no todos los enfermos se van a ir, los que están en cuidados intensivos, los que tienen cierta enfermedad, que no pueden irse, tienen que quedarse también un servicio mínimo esencial para poder eso, ¿no? El otro caso más grave, ¿cómo se llama? Cuando de repente los trabajadores, lo que es la beneficencia, se declararon en huelga y de repente tenían que ir a enterrar los cadáveres al cementerio general. Y las puertas estaban cerradas y todos los cajones con los compañeros estaban afuera esperando quién les iba a atender, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué sucede en ese caso? Es un caso también de necesidad pública, ¿no? Entonces tú no puedes hacer eso. Tienes que permitir que hagan el sepelio, ¿no? Puedes declararte en huelga a los administrativos, no lo quiero, pero el servicio se tiene que mantener. Son servicios esenciales. ¿Ya? Se tiene que conseguir. No afecta la acumulación de antigüedad para efectos de la CTS. Este es un caso, por ejemplo, en el cual, si está en huelga, no lo van a hacer el descuento efectivo en el CTS. Si otras faltas, pero que no sean justificadas. ¿Sí? Estamos en huelga, se supone que es legal, ¿no? Muy bien. Vamos a hacer un break de 10 minutos, ¿ya? 15 minutos. Sí. Hay que llevar. Sí. Un trabajo, ¿no? Sí, hay trabajo que se tiene que hacer, pero lo va a entregar creo que la fecha es la próxima semana. Sí. Vamos a conversar después del break. ¿Por qué se van ahí? ¿Qué se van ahí? No puede ser, ¿no? ¿Qué vamos a hacer, pobrino? Me parece que vamos a seguir explicando. Sí. Pero en la biblioteca vamos a leer. A ver, antes de salir al break, unas recomendaciones. Se me ha indicado de que hay un trabajo por hacer, para la siguiente semana. Eso lo tienen que entregar cuando vengan aquí al personal que está, digamos, organizando. Se tienen que reunir en grupos de 4, por lo menos. 3, 4, sí, más o menos. Entonces, de 5 es un número impar, ¿no? Sería muy poco, creo que si son 5, somos 3, nomás, mira, 3 grupos. La unión hace la fuerza. Podría ser 5. 5. Entonces se reúnen 5 y esos son los que van a hacer los trabajos y van a presentar. ¿De acuerdo? Listo. Pueden tener 15 minutos de break y luego volvemos, ¿ya? Bien,
¿Empezamos? Sí. Sí, ya para irnos lo más temprano posible. No sé quién ganó. ¿Ganó Boca? Perdón, el River Plate o Flamengo. ¿Ah? ¿No saben? Veo que no les interesa el fútbol, está muy bien. Sospecho que son muy estudiosos, eso es bueno. Está bien. A ver, bueno, vamos a empezar. Pero vamos a empezar primero con una aclaración que nos ha hecho su compañero, me parece oportuna, y se refiere a esto, que hemos hecho la liquidación. En realidad ha sido un error material de mi máquina, ¿no? Porque si bien tenemos una herramienta inteligente que se llama smartphone, pero a veces tiene sus cosas, tiene sus pequeños errores de digitación y cambia resultados. Pero lo que no va a cambiar es el procedimiento y la sustentación. Su compañero nos ha hecho ver de que había un error, y es el que están viendo ahora. ¿Se dan cuenta? Si ustedes han copiado o han visto cómo se ha hecho el ejercicio, la diferencia está en el resultado, ¿no? Que es 490.84. La regla nos dice definitivamente de que, obviamente, si 12 meses es 930, no podía ser más que el tope, si son solamente 6 meses, ¿cierto? Y 6 meses exactamente, diríamos que ni siquiera es la mitad de la remuneración. ¿Por qué razón? Porque el sexto de gratificación no viene a ser sino de acuerdo a los meses completos trabajados. Entonces, todo lo demás está bien, solo el resultado cambia. Entonces, la respuesta es 490.84. Es 83 y tantos, pero lo hemos, ¿cómo se llama? Redondeado, para que sea 490.84. ¿Alguna pregunta sobre ello? Ninguna. ¿Seguros? ¿Tienen alguna duda? No hay. Muy bien. Creo que la única que está concentrada es la niña que está en el salón. Está jugando. Bien, vamos a pasar al último tema que tenemos nosotros el día de hoy, que se llama la parte procedimental. En realidad el derecho del trabajo es un poco complejo, ¿no? Se organizan de acuerdo a ciertos teóricos muy antiguos en lo que se llaman los famosos derechos sustantivos y derechos adjetivos. Los derechos sustantivos se refieren a las normas que se han positivizado. Por ejemplo, el Decreto Supremo 003/97 que regula las relaciones individuales. Entonces, todas las normas que hemos visto, como son jornada de trabajo, que está en el Decreto Supremo 007/2002 TR, lo que es descansos remunerados, que es el Decreto Legislativo número 713, la CTS, el 01-97, todos ellos son normas sustantivas o que se refieren a derechos, esencialmente. En cambio, las normas procedimentales se llaman así porque nos van a ayudar a encontrar asidero en los procesos administrativos y sobre todo judiciales de los asuntos que hemos visto anteriormente. Entonces, ¿qué cosa es esta nueva ley procedente de trabajo, la ley 29.497? Diremos que son las normas que sirven para tramitar ante el Poder Judicial de los reclamos de los trabajadores, hoy también de los empleadores en algún caso, porque se hace una demanda de daños y perjuicios, por ejemplo, al trabajador. Y tenemos en contraste en este momento dos normas que están todavía, diríamos, una ya ha sido derogada, pero hay procesos que todavía continúan. La 26.636. Esta ley 26.636, llamada también Ley Procesal de Trabajo, que fue dada el 24 de junio de 1996, tiene 3 artículos, 104 artículos y 6 disposiciones. La ley 24.997 que está actualmente en vigencia, que tiene 4 títulos, 68 artículos y 26 disposiciones, ¿ya? Son las que están actualmente, una ya en salida, que era la 26.636, que había algunos procesos de esa naturaleza, pero la que está en plena vigencia es la 29.497. Siempre es bueno tener eso como idea, ¿no? Se establecían estas pautas, como ustedes ven, jurisdicción, competencia, comparecencia, proceso, acumulación, postulación. Todos tienen una ubicación con lo que es el Código Procesal Civil.
Estamos hablando más o menos de 1996, el Código Procesal Civil se dio en 1993, y hay una influencia de ese Código Procesal Civil sobre estas normas. La Ley 29.497 sale en respuesta de que muchos procesos judiciales, incluido, por ejemplo, tenía un proceso judicial que tenía 10 años sin sentenciar. Entonces había que darle celeridad a los procesos. Por eso es que la 29.497 tiene disposiciones generales, competencia, comparecencia y actuaciones procesales. Ha hecho, digamos, una situación de sinergia sobre cómo deben ser los procesos judiciales para que no sean muy complejos. ¿Cuáles son las características? Entre los procesos tenemos un ordinario laboral, en la 29.497 también. En la ley 26.636 teníamos procesos especiales, el sumarísimo, de ejecución, contencioso administrativo, impugnación de laudos arbitrarios, no contencioso y cautelar. Ahora lo que tenemos es que ya no existe el proceso sumarísimo, sino el abreviado laboral, el ordinario laboral, la impugnación de laudos arbitrarios, que es para aspectos de negociación colectiva, que hemos dicho, el proceso cautelar, que viene a ser sobre los embargos, el de ejecución, para especialmente las actas de conciliación del Ministerio de Trabajo que cumplen los trabajadores, o mejor dicho, los empleadores, y los procesos no contenciosos. Como dijimos hace un momento, por ejemplo, yo como empleador quiero consignar algunos derechos de los trabajadores y no me voy a quedar con ese dinero, ¿no? Así que tengo que dejarlo en el banco. Y puedo pedirle al juez, señor juez, deseo depositar esto, quiero que usted me autorice. Y entonces el juez, en el proceso contencioso, va a ordenar. ¿Ya? Entonces, estos procesos que ustedes ven de un lado y de otro lado son los que se llevan actualmente, especialmente la 29.497. ¿Cuáles son las características? Tenemos que hay disposiciones complementarias, transitorias y modificatorias, hay soluciones extrajudiciales de controversias y hay disposiciones transitorias, derogatorias y finales. Muy importante, supongo yo, que cuando han hecho la primera semana, no estuve presente, sino aquí creo que estuvo mi colega, perdón, el profesor Elara, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Él les ha explicado sobre los principios, ¿sí? Y sobre los principios, también tenemos principios procesales. Los principios procesales son, entre otros, aspectos que nos ayudan a solucionar las controversias, para informar normas, para regular aspectos que tienen que ver. Y los principios que tenemos en el proceso laboral son, uno, inmediación. ¿Qué cosa es la inmediación? Viene a ser sino la facultad que tiene el juez de conocer a las partes, para saber de ciencia cierta quiénes son. Entonces el juez, obviamente, es el típico caso de la audiencia donde va a conversar con las partes, ¿no? ¿Por qué? Porque quieren unirse del asunto. Oralidad. Ese es un cambio fundamental que se ha dado en los procesos judiciales. Antiguamente, les digo, cuando yo soy de esa formación, todo es por escrito. Mandas una comunicación por escrito, te sellan, la respuesta es por escrito. Por eso es que los procesos judiciales duraban muchos años, 10 años por lo digo. Pero mediante la oralidad, ante el juez se va a explicar la pretensión y va a absolver también el demandado, que por lo común es el empleador. El principio de concentración significa que los actos procesales se van a tener que hacer en no cantidad. Y eso, por ejemplo, la concentración está dado en la audiencia. Una audiencia donde vas a buscar soluciones al problema, vas a adaptar pruebas, de tal manera que sea una audiencia donde puedas solucionar en una sola audiencia. El principio de celeridad es que tratamos de buscar que haya rapidez, porque los procesos no pueden durar mucho tiempo. Y eso ha mejorado mucho en el Poder Judicial, les digo. ¿Sí? Y por economía procesal significa que los procesos deben hacerse con la menor cantidad de actuaciones posibles, tratando de buscar la solución de los conflictos. Y la veracidad es que las partes deben decir las cosas como son. El principio de veracidad tiene que ver con el principio de primacía de la realidad, en cierta forma, sino que el juez aquí aprecia si has mentido o no. Por ejemplo, el juez puede decir al empleador: ¿le pagaste sus remuneraciones? Sí. Quiero saber dónde está el depósito. No hay depósito. Has mentido. Está apreciando tu conducta. ¿Sí? Entonces, eso le da algunas presunciones al juez si es que tú realmente cumples o no cumples. Otro de los asuntos es, por ejemplo, al trabajador también le pueden preguntar, ¿no? ¿Recibiste tu remuneración?
No. Y sin embargo, ¿cómo se llama? Se demuestra que hay un depósito en el banco que está de remuneración y además lo ha cobrado. Es una presunción para el juez de que el trabajador está mintiendo, ¿cierto? Bien. Hay una situación muy digamos, nueva en lo que significa la justicia laboral. Esto de resolver los conflictos jurídicos no hay ningún problema. Pero se habla de servicios de carácter personal, de naturaleza laboral, formativa, cooperativa, porque eso es lo nuevo. Que antes, por ejemplo, cuando hablamos de la naturaleza formativa, estamos hablando de lo que son las prácticas profesionales, los que son, digamos, pasantes, los que son, ¿cómo se llama? Los que están, por ejemplo, en el Senati, que vienen a ser, ¿cómo les llamamos a ellos? Los que están en el Senati, los adiestramientos, ¿no? Los que están en adiestramiento, todos ellos, que no, por la norma señala de que no son trabajadores. O sea, tienen su convenio de prácticas y lo que son, hacen prácticas. Tienen retribución, pero no remuneración. Tienen algunos beneficios, pero no son trabajadores. Pero dice que también tú puedes demandar si es que, digamos, en prácticas no te han cumplido con tus obligaciones. Entonces dicen de naturaleza laboral formativa, que vienen a ser los practicantes todos ellos, los de cooperativas y los aspectos también administrativos. Como vamos a ver luego, hay un proceso que se llama contenciosos administrativos. Están excluidos los procesos de carácter civil, los verdaderamente de carácter civil, aquellos que están, como por ejemplo, ¿cómo se llama? Servicios no personales, que son verdaderos, ¿no? Locación de servicios y locación de obra. Pero, salvo aquellos que se encubran una relación laboral. Como hemos dicho, tú puedes tener a una persona que dice, bueno, es lo que me decía, ¿no? Lo siguiente. Tú le dices, a ver, vamos a ser bastante poco ásperos con ustedes, pero bueno, a veces vale la pena, ¿cómo se llama? Poner un ejemplo. Acá la señorita, ¿cómo te llamas? Llorena. Tiene 4 patas, cola y ladra. ¿Qué es? Un perro, ¿no? Pero yo no le quiero poner perro o gato. ¿Qué te parece? ¿Qué es lo verdadero? ¿Perro o gato? Perro, ¿no es cierto? Entonces, eso no quiere decir que cuando tú haces un contrato de locación de servicios y no hay locación de servicios y no tienes prestación personal, remuneración y sobre todo subordinación, estás frente a una relación laboral. Pero tú dices, no, es mi practicante. O en todo caso dices, es como se llama, locación de servicios. Entonces te dicen ahí, mira, si es que es verdaderamente locación de servicios, no está incluido, salvo que haya un encubrimiento de una relación de trabajo. ¿Ya? Entonces ese encubrimiento sí va a ser aceptado este asunto a nivel de admisión de la demanda, porque luego la tienen que probar, ¿no? Los conflictos jurídicos pueden ser individuales, es decir, yo planteo mi demanda por beneficios sociales. Plurales, puede ser que nos juntemos 5 o 10 trabajadores y tenemos el mismo problema. Y los demás queremos plantear una demanda acumulativa, se llama así, vamos a acumular nuestros procesos. ¿Por qué? Porque al juez le interesa, dice, son 5 personas que tienen los mismos problemas con el mismo empleador, entonces pueden plantearse de forma plural. Le conviene porque puede resolver el problema. Pueden ser colectivos, si es que sea a través de sindicatos, aspectos relacionados inclusive a los que son antes y los que son posteriores a la prestación de servicios. Antes se me ocurre, por ejemplo, yo quiero postular a una empresa y dentro de los requisitos se establecen aspectos discriminatorios. Entonces yo puedo decir, bueno, ¿sabe qué? Como no me dejan ingresar a esa empresa por estos aspectos discriminatorios, demando. Puedo demandar, ¿no? Después de concluida la relación laboral, claro que sí. Justo tengo un proceso judicial donde han demandado, después de 3 años, el pago de beneficios sociales. Y el gerente me dice, oye, pero hace 3 años que se fue, ¿y por qué tiene que demandar ahora? Lo que pasa es que hay un periodo de prescripción, son 4 años, y entonces puede demandar, pero si le debes o no le has pagado sus beneficios sociales, entonces te van a demandar. ¿Sí? Entonces, después te decido también, suponiendo que te han pagado todo, pero no te dio un certificado de trabajo, ¿te pueden demandar?
Sí. Hay algunos empleadores muy rigorosos, no les he certificado de trabajo. ¿Pero por qué? No se portó mal. Y algunos dicen que son más complejos, y dicen, ¿sabes qué? ¿Cuál es el certificado de trabajo? Yo dije que fue retirado porque, ¿cómo se llama? Se portó mal en la empresa. ¿Se puede hacer o no? No, ¿no es cierto? ¿Por qué? Pues el certificado de trabajo simplemente tiene que decir cuándo ingresó, cuándo terminó y cuál fue, digamos, su último puesto de desempeño. No puede decir que se portó mal y que le despediste por el despido arbitrario, que fue un ladrón, un desgraciado, nada de eso, por si acaso, porque eso, digamos, es lesivo contra los trabajadores. ¿Ya? Entonces, todas esas formas se pueden demandar. ¿Qué más? Bueno, aquí lo que tenemos que ver es que se debe evitar la desigualdad, la continuidad del proceso, el debido proceso, y en particular acentuar los deberes frente a la madre gestante. Bueno, esas son las formas de protección, ¿no? En realidad, ¿hay una desigualdad entre empleadores y trabajadores? Sí, ¿no es cierto? Generalmente el empleador tiene más, o sea, tiene el dinero, ¿no? Y el trabajador no. Entonces dice que pues debe adecuar su comportamiento a que esas desigualdades no se noten en el proceso, esencialmente. Y por otro lado, hay que darle preferencia a los casos particulares como son las madres gestantes, el menor de edad y las personas con discapacidad. Y ahora está muy, no diríamos de moda, sino es necesario desde el punto de vista de los derechos fundamentales, que las personas con discapacidad tienen varios aspectos en su favor, dentro de lo que significa que las autoridades tienen que proteger esas circunstancias, ¿no? E inclusive lo que se llaman los ajustes razonables dentro de las organizaciones, ¿no? Para que los trabajadores que tienen cierta discapacidad, no por su discapacidad, no puedan desempeñarse. Creo que se había comentado en la clase anterior que hay un tema de igualdad de remuneraciones por género, y ese tema es un tema central ahora porque hay fiscalizaciones y las empresas tienen que adecuar sus puestos de trabajo en razón de que no haya desigualdad en el pago de remuneraciones, ¿no? ¿Qué más? El proceso para los trabajadores esencialmente es gratuito. Dice, siempre y cuando no supere las 70 unidades de referencia procesable. Entonces, generalmente los trabajadores plantean su demanda y no tienen exigencias sobre pagos de tasas, aranceles, otras cosas. Es más, inclusive, si las demandas son de pequeña cantidad, hasta sin abogado pueden ir a los trabajadores, presentar su demanda. ¿Sí? Ya ustedes saben que sobre la aplicación de las normas hay el principio de lo que significa que la aplicación de las normas se tiene que hacer de acuerdo a la Constitución, tratados internacionales y sobre todo los derechos humanos, ¿no? Interpreta y aplica toda norma jurídica, incluyendo las jurídicas, según los principios y preceptos constitucionales y los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema. ¿Qué significa esto? Que el Tribunal Constitucional se ha puesto, o sea, estamos en una tendencia de la constitucionalización del derecho. Y ustedes van a ver que el Tribunal Constitucional ha resuelto muchos temas con relación a lo que son los despidos arbitrarios, los despidos nulos, los despidos fraudulentos, los despidos que no me tienen, gravosos para el trabajador. Entonces, este tipo de interpretaciones constitucionales ha generado que los jueces tomen como preceptos estos principios constitucionales y los de la Corte Suprema. De tal manera de que tendremos que decir que hemos llegado al punto que como derecho fundamental los jueces tienen que fundamentar sus decisiones amparados en los fallos del Tribunal Constitucional sobre derecho del trabajo. Lo que tenemos ahora son un proceso abreviado. Pretensión significa qué es lo que estás pidiendo y que estas no deben superar las 50 ORPs. ¿Qué es una ORP? Es una unidad de referencia procesal que viene a ser el 10% de una UIT. Entonces, ¿cuánto es una UIT ahorita? 4.200, ¿cierto? ¿Cuánto sería 10%? 420.
Entonces, si multiplicamos 420, ya lo quiero multiplicar en mi máquina porque se equivoca, 420 por 50, ¿cuánto sería? Hasta ahí es para proceso abreviado, ¿ya? Y se origina en aspectos relacionados, por ejemplo, prestación personal, naturaleza formativa, cooperativista, y lo que hemos señalado hace un momento sobre los que son antes de la relación laboral y los posteriores incluso, como proceso abreviado. Los procesos con título ejecutivo, cuando la cuantía no supera el 50 BRTs, salvo traslados a la población de aportes previsionales, y los asuntos no contenciosos que vienen a ser también que no tienen la cuantía, sino se refieren esencialmente a aquello como, por ejemplo, podría ser las consignaciones judiciales de los depósitos de los derechos del trabajador, ¿no? Es una de las cosas que me han preguntado también. ¿Qué pasa si que hay un trabajador que se retira abruptamente y termina su relación laboral? Y tú tienes que hacer una liquidación de beneficios sociales. Te lo quedas. No aparece el trabajador un año y tú debes quedarte con ellos. La norma dice que tienes que en 48 horas hacer su liquidación. Por lo tanto, ¿cómo se llama? A partir de esa fecha empiezan a correr los intereses. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Que hagas la liquidación y pidas al juez, mediante un procedimiento contencioso, que te ordene depositar eso en un banco, el banco de la acción especial, ¿no? Entonces, de esa manera te obligas a que no te cobren intereses después, porque pueden venir después con intereses legales laborales. ¿Qué más? El proceso ordinario tiene que ver con protecciones más complejas, como por ejemplo los originados por derechos colectivos, o por ejemplo una situación de naturaleza compleja como puede ser por ejemplo un despido arbitrario, por ejemplo, ¿no? Que necesita ser probado. Bien, se pueden conocer otros aspectos en los juzgados especializados, se llama así, en los juzgados que tienen mayor jerarquía, como son, por ejemplo, el daño patrimonial o extrapatrimonial incluido en cualquiera de las partes. ¿Puedes demandar a un trabajador por daños y perjuicios? Sí, y es precisamente mediante esta ley. Si hay un trabajador que te ha causado perjuicio, puedes demandar. Pero no es común, ¿no? Pero les debo comentar que había una señorita que estaba ejerciendo el cargo en una empresa, y un día me acordó y me dijo: ¿sabes qué? Me han demandado. ¿Y qué tenía? Era funcionario de una empresa. Pero su empleador la había demandado porque supuestamente su negligencia había causado daño económico a la empresa. Y la demandó por daños y perjuicios. Entonces, no solamente el trabajador demanda al empleador, pero también puede demandar al trabajador cuando cause daños, ¿no? Entonces dices: si efectivamente me causó daños, quiero que me pague. Entonces, mediante un proceso ordinario laboral y mediante un juez especializado. Bien, tenemos acá estas pretensiones que se tramitan ante estos juzgados de trabajo, ¿sí? Lo que es pensiones también, invalidez, las obligaciones exigidas a las prestadoras de salud y aseguradoras también se demandan ante los juzgados especializados, y lo que es sistema privado de pensiones. Esto de la nulidad de cosa juzgada fraudulenta laboral, sí, pues efectivamente a veces resulta de que hubo un caso en el cual una trabajadora del hogar le había ganado el juicio a una señora, y todo porque la señora tenía una deuda con un banco, y entonces cuando el banco quiso hacerse de la propiedad, ella interpuso una medida cautelar, o sea, la supuesta trabajadora del hogar, y le ganó en posesión y en al banco.
Y finalmente el banco no pudo hacerse acreedora de la casa, sino la trabajadora que tenía la deuda por beneficios sociales. Al final, después, el banco dijo no se vuelve así y planteó una nulidad de cosa fraudulenta, porque ese juicio supuestamente no debió llevarse a cabo, porque había mentido, había presentado cosas que eran inexactas. Y ganó el juicio en el banco, porque demostró en el proceso judicial que el proceso que había llevado ante el juzgado por cobros sociales, la supuesta trabajadora del hogar, no era cierto. ¿Ya? Muy bien. Entonces tenemos proceso abreviado, salvo lo que tenemos que ver lo que son también las de libertad sindical, la reposición, y aquí tenemos, voy a poner un ratito aquí lo que es contencioso administrativo, porque esta situación tiene que ver con los aspectos esencialmente que tienen que ver ante la autoridad administrativa de trabajo. ¿Sí? Por ejemplo, podría ser un aspecto relacionado con el otorgamiento de un reglamento interno de trabajo. ¿Cómo hace el reglamento interno de trabajo? El empleador hace el reglamento interno de trabajo y lo aprueba, manda al Ministerio de Trabajo y lo aprueba. Pero resulta que después de la aprobación los trabajadores no están de acuerdo. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a recurrir al Poder Judicial y van a plantear una acción contenciosa administrativa para dejar sin efecto ese reglamento interno de trabajo que les ha provocado algún tipo de digamos, afección, ¿no? Pero en esencial, todos los asuntos que tienen que ver con la autoridad administrativa de trabajo pueden llegar a ser contradichos en un proceso judicial que se llama contencioso administrativo. Si hay una sanción, por ejemplo, ¿no? Les voy a comentar así concretamente. En este momento tengo un caso de una señora que le han puesto una multa de 2.000 soles. ¿Y por qué le han puesto la multa? Porque supuestamente tenía una trabajadora, que ya no le ha pagado beneficios sociales. Ha ido el inspector, ha citado a la diligencia y no la han notificado. ¿Y qué pasa cuando te notifican una diligencia de conciliación de trabajo? Si no asistes, te aplican una multa. Entonces ella se defendió y dice, un momentito, a mí nunca me han notificado para estar en esta situación. Y el Ministerio de Trabajo insiste en su situación. Persiste y dice, no, sí, usted ha venido por acá y insiste con lo mismo. ¿Qué queda? Impugnarlo ante el Poder Judicial para que esa decisión administrativa sea declarada nula, ¿no? Lo mismo también tiene que ver con aspectos de las veces de seguridad social y también, por supuesto, de lo que significa pensiones. ¿Qué es un título ejecutivo que tiene que ver en el Ministerio de Trabajo? El título ejecutivo viene a ser, por ejemplo, cuando las partes concilian y dicen que van a pagar los beneficios sociales a los trabajadores en tal fecha y tal fecha. Y generalmente se señala que si hay incumplimiento, se dará por concluido todo y se podrá emitir un título ejecutivo. Entonces, esa acta de conciliación se constituye como si fuera una ley de cambio. Y el juez laboral puede ordenar que se ejecute, ¿no? Es un proceso de ejecución, se llama así, título ejecutivo. Acción popular en materia laboral, cuando son procesos constitucionales, quiere decir que hay una norma que se ha dado y que es en materia laboral, que no va a ser digamos, aplicada, y entonces van al proceso judicial a las salas superiores para ver cómo dejamos sin efecto esa norma, ¿no? Ya lo que se había indicado sobre cuando hablamos de negociación colectiva, un auto arbitral que es dado por un árbitro y ese tiene una situación que causa nulidad, y entonces uno puede recurrir al Poder Judicial a la sala superior para tramitar la nulidad de ese laudo arbitral, que viene a ser la decisión de los árbitros, ¿no? La impugnación de laudos arbitrales de una negociación colectiva es tramitada conforme al procedimiento establecido. ¿Qué significa una contienda de competencia? A veces hay cosas en que dicen, por ejemplo, no, este es un caso tuyo, es un caso mío, dos jueces se pelean por un caso. Entonces dicen, en la sala tiene que decir quién es competente para conocer el asunto. Si el asunto es de, por ejemplo, si es que es locación de servicio, dice, no señor, ahí no hay locación de servicio, sino hay una situación laboral.
Entonces los dos jueces quieren conocerlos, la sala va a decir quién. El caso, y es un poco común, pero puede haber, cuando se llama y dicen, por ejemplo, un juzgado de trabajo quiere conocer una cosa, pero la autoridad administrativa dice, no, me corresponde a mí. No se ha agotado la vía administrativa y yo soy competente con este caso. Entonces la sala va a dirimir, va a decir, ¿es el juez o es el Ministerio de Trabajo? Tenemos aquí los recursos de casación, apelación. Bajo el principio de la doble instancia constitucional, quiere decir que ninguna resolución va a quedar, digamos, efectivamente completada si las partes no tienen la posibilidad de recurrir en apelación, esencialmente, y en últimos casos en casación, que vienen a ser recursos extraordinarios que pueden llevar hasta la Corte Suprema de la República. Pero por el principio de doble instancia, quiere decir que cualquier persona que esté en un proceso judicial puede apelar. ¿Qué hay que apelar? No estoy de acuerdo con la decisión de este juez. ¿Ya? Por función, las salas laborables de la Corte Superior de Justicia son competentes por conocer el siguiente recurso: apelación, queja. Queja significa cuando no te han permitido, digamos que te aceptan tu apelación, ¿no? Te deniegan. Entonces tú puedes recurrir en queja. ¿Qué más? Hay juzgados de pan letrado que emiten una decisión y los jueces pueden revisar eso. La cuantía, que viene a ser cuánto lo que demandas. Y hay esto de los intereses, las costas y los costos, que generalmente no entienden los empleadores. Dicen, oye, ¿por qué intereses? Porque como he dicho, de la naturaleza laboral genera intereses. Y las costas y los costos vienen a ser los gastos del proceso. Los gastos de los abogados y también los gastos que pueden tener si, por ejemplo, los trabajadores superan las 70 URPs, o si los empleadores también, en su caso, digamos, para demandar su proceso de daños y perjuicios, han pagado aranceles y otra serie de cosas, como por ejemplo peritajes, les tendrían que ser devueltos. Territorio, es decir, ¿dónde vas a demandar? Domicilio principal del demandado o el último lugar donde es. Eso depende del trabajador. En los laudos arbitrales, la sala laboral donde se ha expedido el laudo. ¿Y qué significa la prórroga? Es decir, tú puedes plantear una demanda y si la otra parte la contesta está en favor del trabajador, entonces va a ser ese juez. Había un caso complejo, por ejemplo, el banco de crédito tenía un trabajador que había prestado su relación laboral aquí en Arequipa, pero acontece de que estaba en Lima. ¿Podía demandar en Lima? Sí, porque la sede principal del banco de crédito es en Lima. Entonces el trabajador puede demandar en Lima o aquí en Arequipa, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué significa cuestionar la competencia? No estés de acuerdo con el juez por razón de la materia, cuantía, grado, territorio, ¿no? Y tratándose de incompetencia por razón de territorio, podría plantearse una excepción, es decir, una defensa de forma para decir usted no puede conocer este caso, ¿no? Bien, ¿qué más podemos decir aquí? Que hay diferentes juzgados, ¿no? Cuando decimos el Poder Judicial, no se olvide, el Poder Judicial está compuesto por territorios, ¿no? Por ejemplo, hay la Corte Superior de Justicia de Arequipa, hay la Corte Superior del Distrito Judicial de Tacna, ¿no? Entonces ellos marcan un territorio, que al final pertenece ¿a qué? A la Corte Suprema de la República, ¿sí? Bien, aquí tenemos un casito de menores de edad. Una de las preguntas que podría hacerse uno es si los menores pueden formar sindicato. O sea, tiene menos de 18 años. En principio, ¿un trabajador menor de edad puede trabajar en una empresa? Sí. Claro que sí lo puede ser. El Código de los Niños y Adolescentes establece que pueden trabajar, si mal no me equivoco, desde los 14 años, pero con ciertas restricciones, especialmente los referidos a lo que son, por ejemplo, por ciudad. No pueden trabajar de noche los menores de edad, no pueden trabajar en lugares peligrosos como las minas, no pueden trabajar, dice, en lugares donde se venda o se comercialice insecticidas, aspectos que tienen que ver con contaminación.
Pero entonces, si pueden trabajar, pueden formar sindicato, ¿sí? Los trabajadores menores de edad pueden formar sindicato. Y entonces, si pueden formar sindicato, pueden demandar, también. Sin representante legal, sin representante legal. Solo que el juez va a poner en conocimiento del Ministerio Público para que digamos, lo ayude en lo que necesite el trabajador menor de edad. Entonces, no es óbice para que un trabajador que sea menor pueda demandar, primero porque puede sindicar, ¿no? Los sindicatos también tienen una especial comparecencia. Yo he visto que los sindicatos actúan en defensa de los intereses de los afiliados, ¿no? Pero hay otra cosa más, a veces los sindicatos dicen, pueden cobrar, no habiliten cobro. O sea, pueden representar a sus agremiados, pero no posibiliten el cobro. ¿Por qué? Porque esencialmente a veces los sindicatos, ¿cómo se llama? Se pueden disponer, pero los dirigentes sindicales pueden disponerse del dinero de los trabajadores. Y ese no es precisamente el espíritu de la norma, ¿no? Sino que sean representados, pero no que sean engañados los trabajadores. Eso hay que tener mucho cuidado. Les decía que en la afectación de derechos de no discriminación en el acceso al empleo, o sea, antes de que accedas al empleo, puedes demandar a un empleador que discrimine al momento de la convocatoria, ¿sí? ¿Ah? Cuando se afecten a los derechos de libertad sindical, de derechos de y huelga, ¿sí? ¿Y qué cosa es la defensa pública? No van a creer ustedes, pero los trabajadores tienen muchas cosas en su beneficio. Así como los trabajadores pueden demandar sin abogado, cuando son cuestiones menores, pueden ir al Ministerio de Trabajo y decir, ¿sabes qué? Quiero que me defiendas. Y el Ministerio de Trabajo tiene un pool de abogados que lo van a defender, ¿no? Entonces ahí tiene defensa pública. Pero dice especialmente la madre gestante, el menor y la persona con discapacidad. Tenemos que tener especial consideración con las personas con discapacidad, porque fácilmente pueden denunciar, y de hecho ya va a haber esta situación, como les digo, de la SUNAFIL, que lamentablemente debo decir ustedes que están trabajando en el mundo de los recursos humanos, se ha generado una suerte de persecución para las empresas, porque no van a creer, hay una empresa que por no hacer el registro de asistencia de los trabajadores, ya han puesto o pretenden poner una multa de 80.000 soles. Y claro, está sustentado porque la falta está cometida y es un hecho grave, son unos cuantos trabajadores que están involucrados en ello, supuestamente afectados, pero al final son 80.000 soles, ¿no? Y ustedes saben que las empresas que tienen una multa de esa naturaleza a veces prefieren, digamos, cerrar y crear otros. Entonces hay que tener mucho cuidado por eso. Y lo importante de este curso que estamos llevando ya esta oportunidad, por lo menos en el aspecto legal, es que ustedes sean conscientes que para manejar los recursos humanos lo que tienen que tener es siempre de la mano lo que señala las leyes. El cumplimiento de las normas va a permitir que no tengamos sobrecostos laborales, como por ejemplo el pago de multas, que en cierta forma va a generar problemas para la empresa, ¿no? Y una cosa más, para las empresas que no pagan multas, es muy sencillo para el Ministerio de Trabajo y la SUNAFIL colgarlas en Infocor. ¿Qué significa Infocor? La central de riesgos de créditos. En consecuencia, te cuelgan en Infocor y eso te afecta, digamos, como empresa, ¿no? Bien, ¿qué cosas? Vamos a terminar creo, con esta parte de las audiencias un poquito para ustedes, porque lo veo que están medio cansados, ¿sí? Pero es bueno saber, por ejemplo, qué es una audiencia y qué es lo que tiene que hacer. En primer lugar, delante del trabajador y empleador está sentado como sus compañeros, ¿no? Su abogado y la señorita que es la demandada. Por este lado está sentado el empleador y el juez está adelante, está usted. Entonces empieza la audiencia, el juez cuida especialmente que sean las siguientes reglas de conducta. Dice respeto hacia el órgano emocional y hacia la persona presente de la audiencia, o sea, no se pueden pelear, ¿no? Ni siquiera lo puedes firmar. Se portó mal, entonces tú lo dejas mirar, señorita, por favor no mire mal a su empleador.
¿ya? Por favor, aquí yo soy el juez. ¿Ya? Está prohibido agraviar, o sea, insultar, ¿no? Agraviar, mientras es una palabra. Los teléfonos celulares, que siempre es una exageración, pero a veces es importante, porque no se olviden que estamos bajo el principio de inmediación, el juez está conociendo a las partes. Y en ese interín suena un celular, te desconcentras. Entonces tienes que apagar tu celular, ¿no? No puedes abandonar injustificadamente la sala de eso, te pueden poner multa. Así como cualquier institución, aprobación o censura. Entonces, estas reglas de control son muy importantes, e inclusive para los abogados, ¿eh? Porque, como ustedes ven ahí, debe haber una colaboración para impartir justicia. Merecen sanción al alegar hechos falsos, ¿no? Eso es lo que yo conversaba con un empleador a quien yo patrocino. Y él bueno, es un sistema que había estructurado, que los procesos de beneficios sociales los arreglaba en la empresa. Entonces tenía una metodología donde cansaba al trabajador, después decía, ¿sabes qué? Ya no vamos a arreglar. O llegaba hasta el Ministerio de Trabajo y arreglaba el asunto. Y cuando llegaba al Poder Judicial, ya alargaba todo lo que sea posible. Pero ahora no se puede hacer eso, ¿no? Entonces uno tiene que señalar las cosas muy concretas. Entonces dice, alegar, ¿qué significa? Es decir cosas sin fundamento, falsos, ofrecer probatorios inexistentes. Por ejemplo, dice, bueno, sabe que aquí yo tengo un documento donde el trabajador me consta que le he pagado al trabajador. Ya, muéstralo, se ha perdido. Le voy a decir qué cosa. ¿De qué me estoy hablando, señor? No existe, ¿no es cierto? Generar ilaciones que provoquen injustificada suspensión a la audiencia. O sea, una vez te puede faltar, ¿no? Porque te enfermaste, pero no puede ser constantemente, ¿no? Y también desobedecer las órdenes dispuestas por el juez. Entonces, ahora no es fácil, ¿no? Yo le decía a este señor, mira, tenemos que ir por nuestra contestación de la demanda. Pero yo no le puedo decir al juez, señor, ya le he pagado. Demuéstrame cómo le he pagado. No hay. Entonces es mejor llegar a una conciliación. Pero no podemos mentir, porque le va a caer multa al empleador y al abogado también. ¿Sí? Entonces las exposiciones orales de las partes de abogados prevalecen sobre las escritas. Por ejemplo, tenemos un proceso que vamos a debatir el 2 de diciembre, 3 de diciembre. Y lo que dice es que nosotros tenemos que llevar nuestra contestación de la demanda. Vamos a entrar a la audiencia y vamos a ver si llegamos a un acuerdo. Y si no hay acuerdo, acá está mi contestación, con sus pruebas. Y la otra parte, ahí mismo la va a refutar. Y el juez, en base a eso, va a tomar su decisión. Y es que el proceso judicial es rapidísimo. Tal es así que pueden dictar sentencia ahí mismo. Porque tienen todos los medios, ¿no? Por ejemplo, cruzan información con el Ministerio de Trabajo, con lo que significa la SUNAT, saben perfectamente las remuneraciones, todo, entonces no es difícil, ¿no? Son un debate oral ante el juez. Les voy a comentar que tuve un tema donde un trabajador planteó determinadas pretensiones y nosotros contestamos en la audiencia que no estaba bien lo que había planteado. Entonces, como es oral, discutí con el abogado que era el Ministerio de Trabajo. Y el señor juez, usted sabe que la CTS se calcula semestralmente, se deposita en tal fecha, las ratificaciones se hacen de esta forma. Acá me han puesto otra cosa, señor juez. Corrió el traslado a otra parte. ¿Qué dice el abogado del Ministerio de Trabajador? No, que por acá. Entonces, el juez toma la decisión. Entonces, las partes podemos argumentar. No solamente decir, sino argumentar, ¿no? Se registran en audio y video. Es una novedad, así como están filmando ahora lo que estamos viendo aquí en la clase, igual también se filma en el juzgado. O sea, ¿para qué? Para que el juez pueda ayudarse en tomar decisiones y pueda ver qué es lo que se hizo, inclusive la conducta de las partes, todo ello, ¿ya? Entonces, ¿hay una prevalencia de la oralidad? Sí. Ahora sí. Eso es el cambio que ha habido con la versión anterior, que era full escritura, ahora es full conversación, pero trascendente, con argumentos y pruebas ante el juez. Las notificaciones son electrónicas,
¿Qué significa? Que cuando tú contestas tienes que tener un correo electrónico. Y una casilla electrónica se llama que te da el Poder Judicial. Ahí te llegan todas las notificaciones. Y bueno, yo que sepa, ahora te dan un día más. Por lo que te llega el correo, porque finalmente te puede llegar en la noche. Tú estás antes de llegar a tu estudio, ¿no? Ahora te llega tu correo a tu casilla electrónica. Si no ese día, entonces de repente ha llegado y pierdes un día, entonces te dicen un día más. Si te dan 3 días, son 4. Y hay que tener mucho cuidado porque a veces hay abogados que no revisan sus correos electrónicos, sus casillas electrónicas. Estamos yendo hacia un asunto también de que parece que los expedientes van a ser electrónicos. Ya no va a haber papeles, sino todo va a ser vía internet. La modernidad está llegando. Yo no sé si eso es muy trascendente, pero todo va a estar, digamos, notificado electrónicamente y por documentos. ¿Ya? ¿Qué cosa es una medida cautelar? Es una medida anticipada que garantiza un derecho de afectación, sobre todo, por ejemplo, para pagos de beneficios sociales. Está, digamos, las medidas cautelares. Y cuando hablas de nulidad de despido o de despido arbitrario, puede ordenar que le pagues mientras dure el juicio. ¿Ya? Le vayas pagando remuneraciones adelantadas, porque el juez va a tener que ver si efectivamente es factible o no hacer eso. Bien, ¿qué más tenemos? Ya hemos visto de las 70 URPs, que las notificaciones dictadas en la audiencia están notificadas para las partes ahí mismo. Hay multas en los casos de temeridad o mala fe, hasta 50 URPs para las partes y sus abogados. Eso es lo que no entiende ahora, digo, muchos empleados que dicen, no, ¿verdad? Y yo le digo, un momentito, no me voy a exponer a que me ponga una multa, ¿no? O sea, tú quieres que te ayude a mentir, miente tú solo, yo no voy a mentir. Pero tú eres mi abogado, sí, pero yo soy tu abogado, pero estás viendo que si yo miento, me van a poner multa y tú vas a pagar la multa. No, no es cierto. Entonces, ¿qué sugerencias tenemos acá? Esencialmente que los derechos y derechos sociales que son renunciables. Todo el curso que hemos visto son derechos que se tienen que pagar. Pero a veces la empresa no tiene. Es mejor conciliar. Utilizar un mecanismo de solución de conflicto que podemos fraccionar la deuda en varios meses y pagarlos. Bien. Tenemos la admisión de la demanda, los requisitos, la contestación, la procedencia, la actividad probatoria. Aquí quizás lo más importante de ello es la exhibición de planillas y las pericias. ¿Qué significa exhibición de planillas? O sea, ahí están todos los cuestiones del trabajador, ¿no? Entonces eso te va a pedir de todas maneras. Y ahí no puedes decir, sabes que lo he perdido, porque las planillas son ahora electrónicas, ¿no? Entonces están en el sistema, ¿sí? Y las pericias son evidentemente contables. ¿Cuándo veo una prueba de oficio? Cuando las partes no lo hayan hecho adecuadamente y sobre todo para el trabajador. Por ejemplo, una prueba de oficio que puede ser, a pesar de que está aquí, que debe ser una inspección. Una prueba de oficio puede ser que de repente el empleador diga, bueno, quiero que sea una inspección porque es insuficiente, vamos a ir al lugar de los hechos para verificar si tenía lo que dice el trabajador, ¿no? Y finalmente, ¿cómo pueden concluir los procesos? Pueden concluir en forma mediante una sentencia, ya sea por conciliación, por allanamiento, reconocimiento de la demanda, transacción, desistimiento, abandono. ¿Qué es la transacción? O sea, más allá de eso, la transacción tiene que cuidar que las partes no vulneren los derechos laborales mínimos. Transacción significa concesiones recíprocas. Desistimiento es que ya no quiero continuar el juicio, pero tiene que estar por escrito. Y el abandono es que simplemente dejes el proceso. Y también concluye cuando ambas partes inasisten por segunda vez en cualquiera de las audiencias programadas en instancia. Entonces, eso sí hay que tener muy en cuenta, especialmente los trabajadores cuando no vienen. Yo tuve el caso de un trabajador que no vino, o sea, defendía yo a la empresa y 2 veces no vino a la audiencia, entonces pedí que se concluya. Pero ¿qué sucede? Que la segunda vez presentó un documento el trabajador de que venía desde ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este lugar? Que hay una mina, Tintaya, venía desde ahí, y en el camino había habido, digamos, un evento
que había interrumpido el paso. Entonces tenemos ahí una situación que se llama de fuerza mayor, y el juez, en base a eso, reformó la audiencia, ¿no? La sentencia, que viene a ser el contenido de lo que va a decir, qué es lo cuales son los hechos admitidos, y finalmente se pronuncia, y debe pronunciarse en todo caso si declara fundada la demanda, total o parcialmente, indica los hechos reconocidos y las prestaciones que debe cumplir. En algunos casos puede ser la sentencia declarando también infundada, raras veces improcedente, y generalmente las sentencias siempre tienen que ser con una suma de dinero líquido, un monto líquido. Los medios impugnatorios que hemos dicho, y la apelación, que tiene su sistema, hay el plazo, y segunda instancia, casación es un recurso extraordinario, que esto se va hasta Lima, hasta la Corte Suprema, solamente para ver aspectos referidos a infracción normativa, a interpretaciones distintas o apartamiento de los precedentes vinculantes dictados por el Constitucional. O sea, un juez se puede apartar de un precedente vinculante del Constitucional, sí, pero tiene que fundamentar por qué, porque es un caso concreto. Si no lo hace, entonces te puede ser en casación. Bien, y con ello creo que habríamos concluido esta parte, porque lo demás ya hemos visto que es la audiencia ordinaria laboral, no tiene mucho sentido, sino digamos que es el tema sobre el proceso, sobre la sentencia que ya hemos visto. Hasta aquí, jóvenes, creo que vamos a concluir. ¿Alguna pregunta? Solamente como recomendación para los que veo que aquí están muy interesados sobre la gestión de personas. A veces dice que vale más un mal arreglo que un largo juicio. Y en los procesos laborales, esencialmente no se olviden que están vinculadas dos partes que están relacionadas durante un buen tiempo, se llama relación de trabajo. Por lo tanto, es preferible llegar a acuerdos que beneficien a ambas partes. Y cuando, digamos, la situación sea compleja, procuren de que los procesos judiciales no los absorban, sino busquen soluciones inteligentes al tema. Muy bien, si no hay ninguna pregunta al respecto, creo que vamos a dar por terminada esta sesión, y habría sido para mí un gran gusto estar frente a ustedes para exponer los temas normales. Sé que realmente son muy rápidos, estos generalmente son cursos más extensos, pero quisiera ver si hay alguna pregunta que quieran hacer al respecto, sobre algún tema en particular, porque hay algunas cosas que tenemos que decir que la Corte Suprema y especialmente el Tribunal Constitucional ha hecho, digamos, muy notoria su participación. Por ejemplo, esto que es lo que es el despido incausado o el despido arbitrario y nulo. Las sentencias en el despido arbitrario ordenan la reposición. Pero hay, digamos, algunos precedentes, como el precedente de Huatuco, ¿no?, que se aparta un poco de ello, en el caso de las entidades públicas, ¿no?, que habla de lo que es el presupuesto, las cuestiones presupuestarias, y sobre todo que el ingreso haya sido por concurso público. Entonces hay una situación concreta. Otros aspectos a tener en cuenta que está haciendo el Tribunal Constitucional es de reconocer que el derecho al trabajo es un derecho que tiene contenido, y por lo tanto, como se llama, debe ser respetado como tal. ¿Qué otros aspectos se está tomando en cuenta el Tribunal Constitucional? A tener en cuenta por los jueces y por todos, es que definitivamente los procesos de nulidad de despido, y sobre todo los despidos arbitrarios que eran tomados por los procesos constitucionales, resulta que la vía ordinaria, que es ante los juzgados especializados de trabajo, son más satisfactorias que, ¿qué quiero decir con ello? Que normalmente vía acción de amparo uno podía, digamos, ser reincorporado a una empresa, y luego tenía que ser un juicio para que le paguen sus remuneraciones, que ahí es un beneficio, o sea, tenía que ser 2 juicios. Resulta que ahora, digamos, las Cortes Superiores están aceptando los procesos de despido arbitrario y nulidad de despido
y están ordenando en la sentencia no solo la reposición, sino el pago de los beneficios sociales. Por lo tanto, es más satisfactorio que los procesos constitucionales. ¿Ya? Eso sería como sentencia. Muy bien, entonces si no hubiera ninguna otra pregunta, vuelvo a decir que ha sido un gusto trabajar con ustedes y ojalá pueda verlos en una próxima oportunidad. Muchas gracias y muy buenas noches. No se olviden los trabajos para la siguiente semana. ¿Ya? Buenas noches.